Hola, en esta oportunidad vamos a tratar el tema raíces y su importancia en la nutrición de las plantas. Esta presentación la vamos a dividir en tres partes y esta es la primera. Vamos a hablar sobre las funciones de las raíces de las plantas. La mayor proporción de nutrimentos y agua necesarios para las plantas son adquiridos a través del sistema radical. La capacidad de las raíces para explorar el suelo está determinada por las características morfológicas de cada especie en particular, lo cual es controlado genéticamente, y por la influencia del medio ambiente en el que se desarrollan, principalmente la atmósfera que rodea la raíz, impedimentos mecánicos y el nivel de nutrimentos en el suelo. Las raíces, en cuanto a su función, se clasifican en tres grupos. Las raíces estructurales, que son aquellas que tienen un triple efecto: mecánico, fijando la planta al suelo; de transporte de agua, sustancias minerales, hidratos de carbono y otras sustancias; y de reserva o almacenamiento. Por otro lado, están las raíces absorbentes o finas, que son aquellas cuya función consiste en la absorción de agua y nutrientes y se constituyen en las superficies activas del intercambio iónico. Su diámetro es inferior a 1 milímetro y están dotadas de abundantes pelos absorbentes. Y finalmente, entre estos dos grupos están las raíces intermedias, que desempeñan la función principal de transporte de agua y nutrientes en sentido ascendente y de hidratos de carbono en sentido descendente. Tomando en cuenta esta clasificación, entre las principales funciones de las raíces tenemos el anclaje en el sustrato y soporte estructural, que afecta el acceso a los recursos del suelo y la tolerancia al volcamiento o acamio; la absorción de agua, minerales y otras sustancias orgánicas del suelo; actividades biosintéticas como producción de hormonas, vitaminas y enzimas. En las raíces de algunos cultivos se produce almacenamiento de agua, minerales y materiales orgánicos como el almidón y mucílagos. La raíz es la responsable del desarrollo de la rizósfera, establecimiento de las relaciones simbióticas y de interacciones con otras plantas, por ejemplo, relaciones alelopáticas. También la detección y defensa contra patógenos y herbívoros. Y finalmente, la reproducción asexual, ya que algunas raíces tienen yemas. Vamos a hablar de la nutrición mineral en el sistema suelo-planta. Las plantas, para su normal funcionamiento y cabal cumplimiento de sus funciones fisiológicas, necesitan de una serie de elementos esenciales que en la mayoría los absorbe del suelo a través del sistema radical. El suelo es un sistema abierto en el que los elementos, llamados en este ejemplo M, son constantemente removidos de un lado, que es la fase sólida, hacia otro lado, que es la planta. En esta ecuación podemos apreciar las diferentes fases en las que se encuentran los elementos esenciales para la planta. En la fase sólida están de forma compleja y no pueden ser absorbidos por las raíces de las plantas. En esta fase ocurren reacciones de disponibilidad, desorción y mineralización de la materia orgánica. En la fase solución, los elementos están en su forma iónica y es de allí donde lo absorbe la planta en su mayor proporción. Este es el compartimiento para la absorción radicular y en él ocurren reacciones de absorción, fijación e inmovilización. Entre la fase solución y raíz, el elemento puede ser absorbido o puede ser excretado, dependiendo de la concentración del mismo en la solución del suelo y de las exigencias del cultivo. Luego, en la planta, sufre procesos de transporte y redistribución. Veamos algunas características del sistema suelo-planta. Como mencionamos anteriormente, el suelo es un sistema abierto, por tanto se dan todas las reacciones posibles. Se encuentra en un estado estable, esto es que todas las reacciones parciales ocurren con la misma velocidad de izquierda a derecha o viceversa, y la concentración de M no varía. Finalmente, la velocidad de las reacciones es determinada por aquella que es menor. Elemento M en consideración puede ser esencial, benéfico o tóxico. En esta figura
se presentan algunas características del suelo, de la planta y del ambiente que pueden afectar las relaciones suelo-planta, tales como la capacidad de retención de agua, la capacidad para el desarrollo de raíces, capacidad de drenaje e infiltración, diversidad de nutrientes, capacidad de absorción del sistema radicular, condiciones abióticas de luz y temperatura y demanda nutricional dependiendo de la fase del cultivo, entre otros. Siguiendo con este tema, dentro de la relación suelo-planta, es relevante mencionar que se admiten tres formas de nutrición. La primera es la nutrición carbonada, a través de la incorporación y transformación del CO2 en carbohidratos en el proceso fotosintético, tal y como se muestra en esta ecuación. La otra es la nutrición mineral, a través de la absorción radicular de nutrientes en forma aniónica o catiónica simple. Y tercera, la nutrición hídrica, que se refiere a la absorción de agua para la fotosíntesis y con ella la absorción de minerales. Vamos a hablar ahora de los factores que afectan la nutrición de las plantas. Las plantas elaboran su biomasa usando agua, dióxido de carbono tomado del aire, energía solar y nutrientes extraídos del suelo y del agua. Para un óptimo crecimiento de la planta, los nutrientes deben poseer las siguientes características: solubles en el agua contenida en el suelo, en cantidades adecuadas y equilibradas de acuerdo con el momento de demanda del cultivo y de forma accesible al sistema radicular, excepto aquellos que se proporcionen vía foliar. Las plantas toman los nutrientes principalmente de las reservas del suelo, los fertilizantes minerales, las fuentes orgánicas incorporadas como abonos, el nitrógeno atmosférico a través de la fijación biológica, las deposiciones aéreas de origen eólico o pluvial, o a través del riego, aguas subterráneas o inundación, y sedimentaciones provocadas por la escorrentía. Estas fuentes son utilizadas por los agricultores de acuerdo con la disponibilidad y posibilidad económica. La cantidad total de los nutrientes disponibles para un cultivo es un factor fundamental para determinar su rendimiento. En esta figura, tomada de Domínguez, 1997, se presentan los mecanismos de absorción y redistribución de los nutrientes por parte de las plantas desde las diferentes fuentes, así como la traslocación de los productos de la fotosíntesis. Vamos a hablar ahora del movimiento de los iones del suelo a la raíz. Existen tres mecanismos principales. El primero de ellos se llama flujo de masas y consiste en el movimiento del elemento de una fase acuosa de una región más húmeda, distante a la raíz, hacia otra más seca, próxima a la superficie radicular. La cantidad que puede entrar por este proceso viene dada por la siguiente expresión, donde QFM es la cantidad del elemento absorbido por flujo de masas, M es la concentración del elemento en solución y B es el volumen de agua absorbida por el cultivo. Continuando con el movimiento de iones del suelo a la raíz, tenemos la difusión. En este caso, el elemento recorre distancias cortas en la fase acuosa estacionaria desde la mayor a la menor concentración en la superficie de la raíz. Obedece a la ley de Fick, tal y como está expresado en esta fórmula, que dice que la velocidad de difusión es igual a menos el coeficiente de difusión por el gradiente de concentración. Y el último mecanismo es la intersección radicular. A medida que las raíces crecen, entran en contacto con las partículas del suelo y por tanto con los nutrientes presentes en la fase sólida, los cuales son absorbidos. En esta figura, tomada de Haifa 2003, se muestran los tres mecanismos antes mencionados: flujo de masas, difusión e intersección radicular. Vamos a ver ahora cómo es la absorción de los elementos esenciales por parte de las plantas. Los elementos esenciales varían en su mecanismo de absorción. En este cuadro, tomado de Casanova 2005,
Se presentan los mecanismos más comunes para cada nutriente. Se destaca que todos los elementos se absorben por intersección radicular. El asterisco indica que es el mecanismo preferente. Así, para fósforo, potasio, hierro, manganeso, zinc y cobre, su absorción es preferentemente por difusión, mientras que para calcio, magnesio, azufre y boro es preferentemente por flujo de masa. Esto es importante porque para los elementos que se absorben preferentemente por flujo de masas, el uso de soluciones extractoras pareciera no ser el mejor método de diagnóstico de la disponibilidad de estos nutrientes. La absorción iónica de los elementos esenciales puede ser activa o pasiva. En el caso de la absorción iónica activa o metabólica, se refiere a un mecanismo de difusión contra gradiente de concentración que requiere del aporte de energía por parte de la célula. Corresponde a un segmento donde el elemento M atraviesa una barrera lipídica del plasmolema hasta el tonoplasma. Para esto necesita gastar energía en la respiración. El mecanismo para la absorción activa no está totalmente explicado. Lo que se sabe al respecto es que el transporte activo consiste en una operación de una bomba iónica en sentido hidráulico y que una enzima, que es la ATPasa, localizada en el plasmolema, activada por cationes con diferentes especificidades, bombea iones de hidrógeno hacia afuera del citoplasma. Este tipo de absorción tiene las siguientes características. Se da con células vivas, está ligado necesariamente a la respiración, requiere energía, no es espontáneo, es aeróbica, influye en los inhibidores y se produce a temperaturas fisiológicas. Con relación a la absorción iónica pasiva o físico-química, en esta, los procesos de transporte ocurren a favor del gradiente de potencial electroquímico sin necesidad del aporte de energía. El elemento entra sin que la célula necesite gastar energía, desplazándose de una región de mayor concentración a una de menor concentración. Con este proceso se da el 15% del total absorbido. El proceso es puramente físico e implica los mecanismos de difusión, intercambio iónico, absorción, flujo de masas, equilibrio Donan e intersección radicular. Tiene las siguientes características. Se da en células vivas o no, es independiente de la respiración, no requiere energía, puede ser aeróbico o anaeróbico, no influye en los inhibidores y se produce a cualquier temperatura fisiológica. Vamos a hablar ahora de los factores que afectan la absorción iónica. Estos pueden ser externos o internos. Entre los externos tenemos la disponibilidad. La raíz absorbe el nutriente de la solución del suelo, para lo cual debe haber existido primero una transferencia de la fase sólida a la solución. Esto depende de varios factores, tales como la humedad, ya que a mayor humedad, mayor solución. De la aireación, ya que los microorganismos que transforman la materia orgánica necesitan oxígeno. También depende de la materia orgánica, que ayuda a mantener la disponibilidad de elementos como el fosfato, al igual que el calcio, magnesio y potasio. Y también depende del pH. Este factor tal vez sea el que tenga mayor influencia en la disponibilidad, ya que se ha demostrado que a valores de pH entre 6 y 6,5 existe la mayor disponibilidad de la mayoría de los nutrientes. Otro factor importante es la temperatura. En la banda entre 0 y 30 grados centígrados, la absorción crece de manera lineal con el aumento de la temperatura. Por otro lado, los elementos. Los elementos son absorbidos con velocidades diferentes en general, obedeciendo al siguiente orden decreciente. Entre los aniones se absorbe más nitrato, más que cloruro, más que sulfato y más que fosfato. Y entre los cationes, más el amonio, que el potasio, que el magnesio y que el calcio. Otro factor que influye es la presencia de otros iones.
La solución del suelo es una población altamente heterogénea de iones que contienen elementos esenciales, benéficos o tóxicos, lo cual está en función del incremento o de la disminución de la concentración. Continuando con los factores que afectan la absorción iónica, vamos a hablar ahora de los internos, o los que están relacionados con la planta misma. Tenemos primero el potencial genético. El proceso de absorción iónica, como en casi toda la vida de la planta, está controlada genéticamente. Existen diferentes capacidades de absorción entre especies y aún entre variedades. El estado iónico interno, que se refiere a la capacidad de la raíz de absorber M, es limitada. Una célula no es un saco sin fondo. En consecuencia, las plantas ligeramente deficientes pueden acumular más que las plantas bien suplidas del elemento. Por otro lado, tenemos el nivel de carbohidratos. Los carbohidratos respirables son una fuente común de energía para los procesos de absorción. Dentro de los límites, será mayor cuanto más alta sea la concentración de carbohidratos. Tenemos también la intensidad transpiratoria. El efecto de la transpiración es indirecto. La corriente transpiratoria que en el xilema conduce al elemento M hacia la parte aérea puede aumentar una tensión empujando al elemento contenido en los espacios intercelulares a la pared celular dentro de la raíz. Habiendo mayor transpiración, hay mayor flujo de masas. Y finalmente, la morfología de la raíz. Las plantas con raíces más desarrolladas, más finas, bien distribuidas, con mayor cantidad de pelos absorbentes, absorberán más, especialmente cuyo contacto con la raíz es por difusión. Vamos a hablar ahora de las interacciones fisiológicas raíz-parte aérea. La absorción de sales minerales debe estar controlada por los procesos de la parte aérea, tal y como se muestra en la figura. En el sentido de la demanda, la parte aérea puede incrementar la absorción de sales minerales en la raíz, haciendo un uso rápido de dichas sales para destinarlos a la producción de crecimiento, ya sea proteínas, ácidos nucleicos y clorofila, por ejemplo. En el sentido del aporte, la parte aérea aporta carbohidratos por medio del floema, que la raíz debe respirar para producir ATP, que se necesita para la absorción de sales minerales. Es probable que la parte aérea proporcione a la raíz hormonas que influyan en la absorción radical. Vamos a dejar esta presentación hasta aquí y continuaremos más adelante. Gracias por su atención.